Buenas noches, bienvenidos una vez más al Ministerio León de Judá. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. El día de hoy estamos con un tema muy importante, muy interesante. Con un tema muy interesante que es Vengo en su nombre. Nosotros, como Iglesia de Cristo, a lo largo de la vida cristiana, nosotros acostumbramos decir siempre que venimos en el nombre de Cristo o hacer las cosas en el nombre de Cristo. Incluso hemos visto en capítulos anteriores que él mismo dice, en mi nombre harán ciertas cosas. Y hoy quisiera yo hablar un poquito acerca de qué significa venir en el nombre de Cristo, hablar en el nombre de Cristo, para que podamos entender con mayor profundidad a qué se refiere esto. ¿Sabes? Cuando tú vienes en el nombre de alguien, tú representas a esa persona. Te voy a poner un ejemplo. Los embajadores en un país están en nombre de alguien. Los embajadores de un país están en nombre de alguien. Representan a una nación, representan a un país. Entonces, lo que ellos hacen, lo hacen en nombre de su nación. Si hay un embajador en algún país o algún miembro del cuerpo diplomático y hace un acto, dice en el nombre de mi país, o en nombre de mi presidente, o en nombre de mi gobernador. En el nombre de alguien hacen las cosas. Entonces, tenemos esta situación en la que se representan por alguien, ¿verdad? Embajadores en otro país se representan a su país. Y eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de vengo en el nombre de Cristo. Si te has dado cuenta, soy muy cuidadoso y trato de ser muy preciso para que cuando yo hago algo en estas oraciones en la iglesia, siempre lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, por muchas razones. La primera razón es porque Él lo dijo: lo que hagas en mi nombre, ¿no? Todo lo que pidas al nombre de mi Padre te será hecho. Todo lo que me pidas yo haré. Todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. De hecho, lo podemos ver aquí en esta lámina que dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pides en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14:14. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Está interesante porque Él mismo te dice: si algo pides en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y también en otras partes de la palabra nos dice: si le pides al Padre algo en mi nombre, Él lo va a hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que por su sangre, por su sacrificio, Él hizo un pacto nuevo con nosotros. Nos acercó al Señor, nos acercó al Rey, nos acercó a Dios a través de este pacto. Y cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, nos presentamos no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Lo que le pidas al Padre en mi nombre será hecho, dice la palabra. Y lo que me pidas yo lo haré también, dice Juan 14:14. Igual cuando nos enfrentamos a alguna situación como una enfermedad, como una situación, un problema, una guerra espiritual, nos presentamos no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo, porque nosotros en nuestra humanidad estamos limitados al hacer, a cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Tenemos ciertas limitaciones, pero Él nos permite y nos invita a usar su nombre para hacer cosas mayores. Regresamos al ejemplo de un embajador. Si estuviéramos un embajador en un país, en Francia, por poner un ejemplo, y el embajador, me nombran a mí embajador de México en Francia, y voy a Francia, y de repente, sin presentar ninguna credencial, sin presentar ningún documento, o sin presentarme yo mismo, trato de ingresar
a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, o trato de ir a la oficina del presidente, o trato de meterme en una reunión exclusiva de mandatarios, o simplemente voy y trato de representar a mis paisanos los mexicanos. ¿Qué dirían? Bueno, ¿y tú quién eres, no? No, pues yo soy Salvador, nada más. Pero ¿qué pasaría si yo llego y digo, vengo de parte de mi nación, que es México? Aquí tengo mi nombramiento, aquí tengo mis credenciales que me acreditan como embajador, este es mi nombramiento, yo vengo de parte de alguien que sí tiene facultades diplomáticas, que sí tiene poder, que sí tiene representación, y yo vengo únicamente de su parte. Entonces, el reconocimiento que se me da a mí no es el reconocimiento como un ser humano, es el reconocimiento como un representante de alguien más. Por eso, cuando bendecimos, cuando oramos, incluso cuando hacemos guerra espiritual, cuando reprendemos una enfermedad, cuando reprendemos un demonio, también cuando pedimos algo al Padre, siempre lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, o por los méritos de Yeshua HaMashiach. Lo hacemos de esa forma, por sus méritos. ¿Por qué? Porque Él ya derramó su sangre, Él ya nos vinculó, Él ya hizo un trabajo de pacto. Por eso dice, beban mi sangre, es la sangre de la nueva alianza. Un nuevo pacto en Cristo Jesús tenemos, y ese pacto nos acerca al Padre, de tal manera nos acerca al Padre, que nosotros podemos llegar a la presencia celestial, porque Jesús ya rasgó el velo y nos llevó a lugares santos y a lugares santísimos ante la presencia de Dios. Es decir, probablemente en nuestra humanidad, con virtudes, con defectos, con problemas, con errores, con frustraciones, con falta de perdón, como somos los seres humanos, con enojo, con ira, con pruebas, con cosas que mejorar, probablemente los seres humanos no tenemos la santidad para presentarnos ante el Padre. Pero Jesucristo dice, en mi nombre, porque Él ya trabajó eso, Él ya generó esos méritos. Y lo mismo pasa también hacia abajo, hacia el inframundo. Cuando queremos reprender, cuando queremos secar algún espíritu de cáncer, secar o enfrentar el coronavirus, o enfrentar una enfermedad, sanar a un enfermo, liberar a un cautivo, lo hacemos no en nuestras fuerzas ni en nuestro nombre, porque es como dice la palabra, que los discípulos de Jesús trataron de echar fuera un demonio y no pudieron, lo vimos hace unos días. Y dice que el padre de un chico que tenía problemas era mudo, tenía un espíritu de mudo, dice la palabra. Le dice a Jesús, ya le pedí a tus discípulos que lo liberaran, pero no pudieron. Porque en nuestras fuerzas es muy complicado entrar en el mundo espiritual, estamos limitados, no tenemos la capacidad, esa es la realidad. Pero Jesús la tiene. Entonces, cuando nos presentamos delante de una circunstancia, de un problema, de un espíritu, o incluso delante del Padre, no nos presentamos en nuestro nombre, sino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Incluso cuando bendecimos, yo me atrevo a soltar bendiciones sobre la vida de ustedes y a decirles, hermano, hermana, que Dios te bendiga, o te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Una vez fui a una reunión que me invitó un primo, y no era de cristianos, era una reunión de otro tipo, pero yo me dieron el uso de la palabra y yo empecé a hablar, y cuando terminé de hablar dije, bueno, gracias, muchas gracias, los bendigo en el nombre de Jesús. Y después de mí siguió otro orador que mostró un descontento porque ¿quién era yo para bendecir? ¿Quién era yo para decirles te bendigo? Pero tal vez lo que pasó por alto, o lo que pasamos a veces por alto, es que no bendecimos en nuestro nombre. Que aún así se puede. Yo puedo bendecir a mis hijos por mí, porque soy su padre. Con autoridad espiritual y moral, yo puedo bendecir mi casa, bendecir mis finanzas, porque bendecir quiere decir justamente eso, bien decir. Bendecir quiere decir bien acerca de algo.
decir bien, bendecir. Si mi propia bendición puede tener un poder, porque puede ser de bendición. El mismo Jesús dice: bendíganse y ámense los unos a los otros. Bendice a tu hermano, bendícelo, dile cosa de bien, deséale el bien, sé bien, exprésate bien, bendice, que tu vida bendiga. Por supuesto que te alcanza para bendecir, pero si te alcanza y tú puedes bendecir a tus hijos, tu familia, cuando estás en autoridad como pastor, puedes bendecir a tu iglesia, a la gente que te sigue. Si tú puedes bendecirle en nombre tuyo, ¿qué más no será bendecirla? No en mi nombre, sino en el nombre de aquel que murió por ti, que derramó su sangre en la cruz, de aquel que todo lo puede, hijo de hombre, hijo de Dios, aquel que se presentó a sí mismo como el amén, como el testigo verdadero y fiel, como aquel que estuvo desde el principio de la creación, el que sostiene en su mano, en la palma de su mano, la creación misma, una expresión misma del Señor. Si bendecirte en mi nombre, tú bendecir a tus hijos, a tu familia, en tu nombre, tiene mucho poder. Abrazar a tu hijo, abrazar a tu hija, abrazar a tu esposa y decirle: te bendigo, ya tiene poder. Ahora imagínate si no lo dices tú, si no lo dices como representante, como embajador de alguien que te envió, que te dijo: ámense unos a los otros, un mandamiento les doy, que se amen, vayan y digan este evangelio por todas las naciones, compartan esta palabra, vayan y hagan cosas mayores que yo harán ustedes. Entonces, ¿por qué podemos bendecir? En primera, podemos bendecir porque bendecir significa decir bien. ¿Cómo es posible que hay gente que se ofenda porque los bendecimos? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Con que te bendigan es suficiente, pero si te bendicen en nombre de Jesús, estamos del otro lado, porque puedes llegar en nombre de esa representación. Y entonces sí puedes enfrentarte a una potestad, enfrentarte incluso a un espíritu demoníaco, no en tu nombre, no en tus fuerzas. Porque yo, cuando voy a reprender un espíritu, no me atrevo a ir en mis fuerzas, porque mis fuerzas tal vez no son suficientes. Mejor me aseguro, tengo una póliza de seguro llamada Yeshua HaMashiach, y por sus méritos yo puedo bendecir, y yo puedo también reprender un espíritu y decirle: espíritu de enfermedad, espíritu de escasez, espíritu de división, espíritu de violencia, te secas, te vas de esta vida, te vas de mi vida, te vas de mi iglesia, en el nombre de Jesús. Y se le ordena en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de uno más poderoso que yo. Eso es hacer las cosas en el nombre de Jesús. Me gusta insistir, porque así, al insistir con este tema, yo me quito los ataques de la gente religiosa que dicen: bueno, ¿y tú por qué bendices? ¿Tú quién eres? Y entonces, si se dan cuenta, cuando termino una oración, siempre digo: no es en mi nombre, porque tal vez ni te interesa que yo lo haga, ¿verdad? Dices: ¿quién es Él? No se trata de quién soy yo, se trata de quien está conmigo, se trata de quien está en mí, se trata de quien está contigo, se trata de quien está en ti. Bendecir en el nombre de Jesús. Los discípulos no pudieron echar ese demonio, pero cuando ese demonio de mudo, de un espíritu de enmudecimiento, dice la palabra, que no permitía que el muchacho hablara, dice la palabra que llegó el Maestro Jesús y que se le acercó al muchacho que estaba enmudecido, y el espíritu empezó a retorcer al muchacho y empezó a escupir espuma por la boca, y ese espíritu salió porque fue impactado por la presencia de Jesucristo. Y esa presencia es la que está en tu vida y está en mi vida, y la que portamos, y que te tienes que sentir con seguridad de caminar sabiendo que Él está contigo, que predicar su nombre, que decir su palabra, no simplemente es porque se te ocurre o te dieron ganas de repente, es un mandamiento. Es un mandamiento a todo el que cree en Él. Le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos por las naciones, prediquen el evangelio.
y esos discípulos a sus discípulos, y esos discípulos a sus discípulos, y esos discípulos a sus discípulos, a sus discípulos, hasta que después de 2000 años un pastor me lo dijo a mí, que yo fui su discípulo, y yo se lo digo a mis discípulos: vayan y prediquen el evangelio de Jesucristo, en su nombre, en su nombre. ¿Qué pasaría si llegara hoy un representante a tu casa, un representante de cuál es el hombre más poderoso del mundo actualmente, tal vez de Donald Trump o del presidente de China? Si llegara, o aquí el presidente de México, si llegara la reina Isabel, vamos a poner ese ejemplo, si llegara una persona representante de la reina Isabel, vamos con ese ejemplo, y te dijera en tu casa: oye, vengo a decirte que a partir de mañana tú eres un ciudadano británico y tienes todas las prestaciones de los empleados y de la gente británica, seguro social británico, y tienes prestaciones de herencia, y es más, una herencia de parte de la reina para tu vida, para que estés feliz y próspero, los servicios médicos, o sea, tu salud va a ser atendida, tus finanzas, va a haber una herencia para ti. En el amor, si estás soltero, ya te tienen allá una chica o un chico, o una casa para tu familia. ¿Qué más? Te van a tener un coche, te van a tener salud, dinero, amor, todo te lo van a facilitar. Y tú voltearas y dijeras: bueno, ¿y tú quién eres, no? No, pues hoy vengo de Gran Bretaña a decirte esta misión. Pues no tendría ningún sentido, ningún poder de nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa persona se acredita y dice: mira, soy el embajador de Inglaterra en México, y vine a tu casa de parte de la reina a decirte que para ti hay provisión allá, hay una herencia, que hay equipos de salud a tu disposición, hay hospitales de primer mundo, que hay una casa, que hay una familia, si no tienes familia ya te van a proporcionar, te van a presentar gente, lo que sea, te van a facilitar un crédito para un coche, te van a regalar un coche. ¿Y tú qué dirías? ¡Ay, pero quién lo dice! Vengo de parte de la reina Isabel. ¿Le creerías? Por supuesto que le creerías. Brincarías de emoción porque dijeras: oye, le hablarías a todos tus amigos por el WhatsApp inmediatamente para decirles: oye, me acaba de venir un embajador de la reina para decirme que mi problema de dinero está resuelto, mi problema de salud está resuelto, mi problema de mi amor, de mi familia, de mi corazón, allá me lo van a resolver, mi tema, me van a comprar hasta un coche y a lo mejor hasta un departamento en las Bahamas. Todo eso, ¿no?, te va a dar la corona británica, y lo creerías. Y yo creo que te pondrías a brincar, ni duermes, ¿verdad? Soñando, esperando que llegue el otro día para ver las maravillas que te va a dar. Porque esa mujer, la reina, a través de su emisario, de su vocero, de su embajador, ella tiene poder, porque es la reina, ella tiene autoridad, ella tiene los medios económicos para darte una herencia, ella tiene los medios para meterte a un sistema de salud, y tiene muchos amigos de la corte para que te cases con alguien y te hagan duque o archiduque o alguna cosa por el estilo, conde o sir, es allá, ¿no? Sir, te dan un título nobiliario. Y entonces tú dirías: claro, ella puede, tiene el poder, tiene el cargo, es la reina, lo va a hacer, ¿verdad? Si ya mandó un emisario, un embajador, lo va a hacer. Pues es lo mismo que pasa con nosotros. La palabra de Dios tiene una serie de promesas, y cuando dice: vayan y prediquen el evangelio, lo que está diciendo: sean embajadores y vayan como emisarios con una palabra que yo les he dado, y díganle a la gente que he venido a la tierra para liberar a los cautivos, para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos y para resucitar a los muertos, dice el Señor. Y esa palabra viene a mí, viene a ti, para que vayamos por todo el mundo, y en el nombre no nuestro, porque nuestro nombre no somos más que un representante, sino en el nombre del que tiene, igual que la reina, de un rey, que tiene el poder, que tiene la autoridad y que es confiable, que te puedes confiar en él, que es el amén. Ese es el Dios al que representamos. Por eso cuando oramos,
sea lo que sea al Padre, o sea reprender algo, o sea bendecir a alguien, lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas mismas de Jesús. ¿Sabes algo? Jesucristo nos dejó en sus evangelios, que reflejan su persona, su carácter, nos dejó establecida una característica del reino muy importante y que pocos conocen, que es la línea de autoridad. Jesús honró y siempre se sujetó a una línea de autoridad. Desde que vino un centurión, hay un ejemplo, que vino un centurión y le dice: sana a mi siervo que está enfermo. Y Jesús le dice: vamos para que lo sane. Y el centurión romano le dice: no vayas. Yo soy una persona de autoridad, sometida a la autoridad. Lo que tú me digas, yo se lo voy a decir a él, y eso es lo que va a pasar. Y es donde le dice: Señor, una palabra tuya, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya va a bastar para sanarlo. Una palabra tuya basta para sanar a mi siervo, dice el centurión, a su persona que tenía enferma, dice el centurión. Y entonces Jesús dice a sus discípulos: en ningún lado yo había visto esta fe de autoridad, de creer en los hombres que representan. Y este centurión le dice: no tienes que ir con que yo le diga, él se va a sanar, si tú me lo dices a mí. Y Jesús honra y enaltece esa cadena de mando. Por eso yo enseño en el León de Judá a meternos en la cadena de mando para obedecer firmemente a Jesucristo, con firmeza, con poder, como un representante real, como un centurión, en batallas reales, en situaciones reales, no siempre fáciles, a veces muy complicadas. Decirle: Señor, yo estoy aquí, estoy listo para lo que tú me mandes a hacer. Me coloco en la línea de autoridad. Y cuando le pido orar, y cuando voy a orar por mis hijos o por alguien, yo le digo: Señor, me someto a tu autoridad, para que el que está abajo de mí, para que mi hijo, para que mi situación obedezca. Porque si no me someto a autoridad, yo no voy a tener autoridad tampoco. Y lo más impresionante es que Jesús mismo lo enseñó. Lo enseñó repetidamente. Acompáñame al libro de Juan. Vamos a ver Juan 7:28. Jesús está hablando y dice que Jesús seguía enseñando en el templo. Él estaba enseñando en un templo y exclamó: ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? ¿Por qué dice esto? Porque en este mismo capítulo, versículos anteriores, estaban cuestionando a Jesús. Escucha lo que te voy a decir. Capítulos anteriores, versículos anteriores en este mismo capítulo, estaban cuestionando a Jesús y decían: ¿qué no es este el Galileo? ¿Que este no es un muchacho Galileo que andaba de carpintero por ahí? No es ni siquiera letrado, no ha estudiado. ¿Cómo es posible que esté interpretando las leyes si él no es una persona de estudio? Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Léelo en versículos anteriores. Él no está estudiado. ¿Por qué? Porque él no era tal vez un rabino fariseo de formación. No tenía esa formación. Entonces los fariseos se alarmaban y decían: ¿y este quién es? ¿Quién le dio autoridad? Y lo cuestionan y le dicen: a ti te conocemos. A ti te conocemos y tú eres Jesús, un Galileo, un Nazareno. ¿Tú qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué estás bendiciendo? ¿Por qué estás queriendo sanar gente? ¿Por qué estás predicando? Y él les dice esta cadena de autoridad, esta cadena de mando, donde él habla de a quién viene representando, igual lo que estoy diciendo ahorita. Dice: por eso Jesús seguía enseñando en el templo y exclamó: ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta. Amén. Eso es lo que yo digo. Yo no vengo por mi cuenta. Yo no he venido por mi propia cuenta, sino que
sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. ¿Se acuerdan de la palabra amén? Que era Hashem, Melech, Neemán. Dios, rey y confiable. Entonces él aquí les dijo: yo vengo de parte de Neemán. Vengo del Dios que es fiel y confiable. Yo no vengo de mi parte, yo vengo de parte de alguien más. Fíjate, Jesús lo hizo. Jesús nos enseñó a hacerlo. No me cuestiones a mí. Yo no vengo hablándote nada más porque se me ocurrió. Yo vengo a hablar cosas, palabras de mi Padre. Igual cuando yo predico, bendigo o reprendo un espíritu, no lo hago en mi nombre, lo hago en nombre de Jesucristo. Por la misma razón, porque estamos metidos en una cadena de autoridad en la que Jesús es mi cabeza y cabeza también de mi pastor. En una cadena de autoridad. ¿Por qué dices que me conoces? Le dice: yo no vengo por mí mismo, yo no vengo de mi propia parte, yo vengo en nombre de alguien. Ahora ya podemos entender, ¿verdad? Cuando dice, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Antes hubiéramos preguntado de qué estará hablando, por qué habrá dicho eso, a qué se refiere, pero hoy, como sabemos que Hashem, Melech, Neemán, Dios es rey y es confiable, es el amén. Hoy sabemos que está hablando del Padre, de Dios, ¿verdad? Vengo de parte de uno que es confiable. Ustedes no lo conocen. Pero yo, dice el versículo siguiente, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya. Amén, ¿ya ves? Y él mismo me ha enviado. Yo sí lo conozco, vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Así mismo como hoy hacemos en nombre de Jesús las cosas, y hoy mismo en nombre de Jesús bendecimos y rezamos y oramos a los enfermos y nos atrevemos a orar hasta un muerto hemos visto resucitar. Hemos hecho cosas en el nombre de Jesús, nada para nuestra gloria, nada en nuestras fuerzas, porque no se trata, como te dije al principio, de mí, sino de quien viene conmigo, de quien va contigo. Aprender a orar en el nombre de Jesús es aprender a usar sus méritos, su pacto, su conocimiento del Padre. Es muy sencillo de entender. Es simplemente meterte a una línea de autoridad, como Él está también en una línea de autoridad. Y dice: no vengo por mí solo, vengo por alguien que me envió, y ese alguien es confiable. Lo describe. Yo vengo de su parte, yo vengo de parte de Él. Pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya. Él mismo me ha enviado. Él mismo me ha enviado. Entonces, así mismo nosotros conocemos a Jesús por medio de la palabra, por medio de su palabra. Y cuando alguien nos pregunta, igual, el mismo ejemplo, los fariseos lo están cuestionando: ¿y tú quién eres? ¿Cuándo te metiste al seminario? ¿Cuándo estudiaste las raíces hebreas? ¿Cuándo te consagraron como sacerdote de esta sinagoga? Lo estaban cuestionando, lo estaban presionando y decían: ¿tú quién eres? Y es un Galileo. Galileo de los gentiles le llamaban a Galilea, donde había personas que no eran judías, no eran deseables para el pueblo judío. Había árabes, griegos, turcos, sirios. No había judíos. Galilea de los gentiles, de un pueblo ajeno al pueblo de Israel. Vienes de por allá y dice la palabra: tal vez ni siquiera tenga letra, tal vez no tenga estudio. ¿Cómo es que está predicando? Y eso es hoy lo que nos enfrentamos cuando salimos a la calle y nos atrevemos a hacer las cosas. La gente le cuesta trabajo entender porque no ha leído, no ha estudiado su Biblia. No ha leído que el Señor nos ha dado un mandamiento expreso de predicar su evangelio, y nos ha dado órdenes en amor, y nos ha dicho: si algo pides en mi nombre, yo lo haré.
yo lo haré. Así que puedes pedirle: Señor, bendice a mis hijos. Señor, ¿qué dijo la palabra? Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mis finanzas, bendice mi negocio, bendice la iglesia, bendice el ministerio, bendice al que me está viendo, bendice al que me está creyendo, y también bendice al que está dudando, porque necesita tu bendición. No se trata de mí, yo no tengo ningún poder. Mi único poder radica en el amor que le tengo a Cristo. Ahí radica el poder. Ahí radica tu poder también, en el cumplimiento de su palabra. Muchas personas quieren vivir una relación a través de un estudio muy pragmático, muy dogmático, muy legalista. Está bien, estudiar la palabra de Dios es honrar a Dios mismo, pero hay que amarlo, hay que amar al prójimo, hay que amar. Hay personas que imponen sacrificios, jornadas, veladas, ayunos, guerra espiritual, pero es tan sencillo como pedirle a Cristo, reflejarlo. Él es el filtro de seguridad, Él es el seguro, tu póliza de seguridad. Hacerlo a través de Cristo Jesús te garantiza no solamente que salga, sino que salga bien lo que estás pidiendo, porque Él nada va a ser distinto a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Atrévete a bendecir, atrévete a actuar en el nombre de Jesús. Estudia su palabra, estudia su Biblia, estudia su palabra en el Antiguo Testamento como Jehová, como Dios, como el Hashem, y estudia su palabra. Estudiemos su palabra en el Nuevo Testamento para que sepamos a quién estamos representando y lo que podemos hacer, y podamos pararnos frente a los fariseos que nos van a cuestionar todo y decirles: mira, no te preocupes, tal vez yo vengo de parte de alguien que tal vez no conoces, pero Él me envió y Él es confiable. Él me envió y Él es confiable. Él es el amén. Y Él dijo una palabra. Así que puede ser que a la gente le guste o que no le guste, pero Él dijo una palabra: todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Todo será hecho. Así que en el nombre de Jesús hoy yo pido al Padre que bendiga a tu familia y que bendiga a mi familia, que bendiga tu casa, que bendiga tus finanzas, que bendiga tu vida, que te bendiga con salud. Todo lo que pidas será hecho, todo. Hoy quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de quien represento, y lo represento porque amo sus mandamientos, porque me coloco bajo su autoridad. Tú también puedes hacerlo, colocarte bajo su autoridad. Señor, me coloco bajo autoridad tuya, me sumo a esta línea de mando, me pongo en tu ejército, a tu orden, Señor, el día de hoy. Quiero bendecir tu vida, no en mi nombre, sino en el nombre poderoso de Jesús. O quiero soltar una bendición que Dios pone en mi corazón, que no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Él, y tiene todo que ver contigo. Ahí donde estás, si puedes y quieres recibir esto, levanta tu mano el día de hoy y permíteme orar por ti en el nombre de mi Padre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy me pongo bajo tu autoridad, Señor. No vengo solo, vengo de parte de alguien que me envía, y ese alguien es confiable. Y hoy vengo a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo bendigo tu salud. Bendigo tu salud en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu salud. Prohíbo al enemigo tocarte, prohíbo al enemigo enfermarte, prohíbo al enemigo seguirte atacando. Si ya estás enfermo, declaro sanidad sobre tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Ahora declaro sanidad. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada hermano o hermana que están del otro lado de esta cámara, Señor. Los bendigo en su salud, bendigo su familia, bendigo su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, a sus padres, sus hermanos. Bendigo su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro su palabra, declaro que hay bendición para su familia, que ellos y toda su casa servirán a Dios, servirán a Jehová. Los bendigo, bendigo su familia, la cubro con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Declaro que ninguna arma forjada en contra de tu familia puede prosperar. Hoy atamos de pies y manos todo espíritu contrario al Espíritu de Dios que pueda tratar de maltratarte a ti o a tu casa. Hoy, Señor, arranco y seco todo espíritu de contienda entre cónyuges, todo espíritu de abandono, de divorcio, de mal entendido, de falta de paciencia, de falta de prudencia, de falta de amor, de falta de provisión, de falta de bienestar. En el nombre de Jesús secamos todo espíritu maligno en las familias del León de Judá y bendecimos a cada persona, bendecimos tu familia. Hoy bendecimos, tus hijos necesitan tu bendición. Y ponte en cadena de autoridad también tú. Y cuando terminemos esto vas y lo bendices. Y bendices a tus hijos. En el nombre de Jesús. Se necesita bendecir a los chicos hoy día. Se necesita. Este tiempo necesita hombres y mujeres que crean esta palabra y se atrevan a bendecir. En el nombre de Jesús bendigo tus finanzas. Bendigo tus finanzas, todo tu ingreso, tu economía, tus negocios. Bendigo tus clientes, tus pacientes. Bendigo tu trabajo, tu empleo, si tienes empleo, tu empresa. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, dale vida a esas finanzas. Señor, restaura, resucita huesos secos, finanzas secas, negocios secos, sueños secos. Resucitan ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, resucita huesos secos, finanzas secas, resucitan ahora. Padre, en el nombre de Jesús bendigo el corazón y la mente de cada persona. Padre, ato de pies y manos todo espíritu de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de tristeza, de abandono, de desolación, todo corazón partido. Señor, ahora lo ponemos en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, el corazón de mis hermanos que ha sido lastimado, de hombres y mujeres que están sufriendo en su corazón, Padre, que están tristes, que están abatidos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos fuerzas nuevas en su vida, ahora en el nombre de Jesús. Señor, creemos tu palabra. Tu palabra dice que si algo pedimos en tu nombre, lo vas a hacer. En el nombre de Jesús te pedimos que levantes y que recibas estas oraciones. Hemos bendecido su salud, sus finanzas, sus negocios, su trabajo. Hemos bendecido su familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas. Hemos bendecido, Señor, en esta hora su corazón. Que lo restaures, Padre. Hay mucha gente triste, pasando por malos momentos. Señor, tócalos. Tócalos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por los méritos del Maestro Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Tócalos. Tócalos, 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 tócalos. Si tienes un corazón roto, un corazón partido, si has estado triste, estás sufriendo por alguna situación, estás triste, has estado triste, sientes que ya no puedes más, recibe el amor de Dios ahora. Extiende tu mano y recibe el amor de Dios ahora. El amor que sana, el amor que libera, el amor que levanta. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor.
podemos sentir tu presencia, puedo sentir tu presencia. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Puedo sentir tu presencia, tu amor sobrenatural. Quiero agradecer también a quienes nos han estado ayudando en la iglesia. Estamos preparando ya para recibirte cuando vengas. Estamos haciendo trabajos. Gracias por las personas que han ayudado. Hoy estuvimos ahí también con varias personas. Gracias porque hay un corazón disponible, porque hay un corazón dispuesto a servir. Ayer estuvo mi familia también, mis hijos, mi esposa. Gracias porque necesitamos sentirte. Más que tu ayuda, necesitamos sentir al pueblo de Dios ya queriendo regresar, ya queriendo estar. Hoy pusimos alabanzas, hoy pudimos sentir la presencia desde ayer. Hemos estado trabajando para honrar físicamente también al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por todo lo que hemos estado haciendo juntos. Hemos vivido tiempos maravillosos. Creo que si algo bueno nos ha dejado esta pandemia, este tiempo, ha sido toda la reflexión que Dios nos ha permitido tener. He visto amigos, familia, personas, he podido ayudar y también he sido ayudado. Y le doy gracias a Dios por eso. Y se trata de eso, de que te bendigan y que tú también bendigas. Bendice a alguien que esté en necesidad. Esta semana bendice a alguien que esté en necesidad. Y vas a recibir una doble porción de bendición. Hoy te bendigo no en mi nombre, sino en el nombre poderoso de quien me envió. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas buena noche y nos vemos pronto. Gracias.